Necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importen la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importen la raza ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Convocados por el Señor, reunámonos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. En esta Eucaristía tenemos presente las siguientes intenciones. Por el eterno descanso de Luis Hernando Castellano Chaparro, hermano de Miguel Antonio Castellano Chaparro. Valentina Arias González, estudiante del programa de arquitectura. Jorge Rodríguez. Marcos Gómez Carvajal en su primer aniversario. José Epaminondas García Chamucero. En acción de gracias por la vida que le concede a Juan Pablo Santa Cruz Chávez. En acción de gracias por las bendiciones de parte de María Esperanza Valencia Ayala. Pedimos también por la salud de Alba Pineda de Chávez, Jonathan Alonso Cardona, Octavio Herrera, Rocío Libreros, Soraya Gavanzo, Manuel Valencia, Marino Montoya, María Elisa Arias y Pastora Arias. También de manera especial por todos los trabajadores de la salud, médicos, enfermeros, para que el Señor los proteja de todo mal. Hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Jesucristo, ten piedad de nosotros. Jesucristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Elevemos nuestra alabanza a Jesucristo, sentado a la derecha de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Vela, Señor, con amor continuo sobre tu familia, protégela y defiéndela siempre, ya que solo en ti ha puesto su esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando alguno tenga una inflamación, una erupción o una mancha en la piel, y se le produzca la lepra, será llevado ante Aarón, el sacerdote, o cualquiera de sus hijos sacerdotes. Se trata de un hombre con lepra, es impuro. El sacerdote lo declarará impuro de lepra en la cabeza. El que haya sido declarado enfermo de lepra andará harapiento y despeinado, con la barba tapada y gritando: impuro, impuro. Mientras le dure la afección, seguirá impuro, vivirá solo y tendrá su morada fuera del campamento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: Señor, tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Señor, tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Señor, tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito, propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Señor, tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Alegraos justos y gozad con el Señor, aclamadlo los de corazón sincero. Señor, tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios, como yo, por mi parte, procuro contentar a todo, en todo a todos, no buscando mi propio bien, sino el de la mayoría, para que se salven. Seguid mi ejemplo como yo sigo el de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos,
Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos y hermanas, esta liturgia de la palabra nos está invitando a pensar una realidad que vivimos hoy también en nuestra sociedad: los excluidos, los marginados, los rechazados por cualquier motivo. En la época del pueblo judío que nos describe la primera lectura, los leprosos eran personas totalmente rechazadas, las personas más excluidas de la sociedad. Por ende, todo el mundo quería evitar a los leprosos y no podían participar en ninguna actividad, en ninguna cosa. Seguramente antiguamente la falta de medicinas eficaces, el miedo al contagio y la necesidad de defender la vida de la comunidad obligaba a las personas a aislarse y excluir a los leprosos. Además, entre el pueblo de Dios se tenía muy claro la defensa del don de la vida. Era uno de los deberes más sagrados. Por eso se pensó que llegase a ser obligatorio la exclusión de estos leprosos. Y una obligación divina, una obligación que venía de Dios, según ellos, según pensaban ellos, porque era el único modo de defender a la comunidad contra el contagio de la muerte. Por esto, en Israel el leproso se sentía impuro, excluido, no solo de la sociedad, sino hasta de Dios. Esto lo podemos encontrar en el libro del Levítico. Es decir, los leprosos eran vistos como impuros. Y por ende, ¿qué significaba la lepra? Impureza ritual.
lo religioso era más importante que lo médico o sanitario. Por eso también el leproso se convierte en el símbolo de la más grande marginación posible. El leproso era castigado a causa del pecado, por lo tanto, declarado impuro y expulsado de la comunidad. Esto hay que entenderlo muy bien para poder comprender lo que el Evangelio nos va a relatar. Y el Evangelio nos va a plantear el final de la actividad de Jesús en lo que se llama la jornada de Cafarnaún. Recordemos el domingo pasado que Jesús estaba en Cafarnaún también y curó a la suegra de Pedro. Era una mujer que también era una excluida como mujer. Y este evangelio de hoy, entonces, con mucho acierto nos presenta ese final de la actividad de Jesús en Cafarnaún. ¿Qué nos indica esta narración que hemos escuchado? Nos indica un proceso liberador. Y en ese proceso liberador se ponen de manifiesto las actitudes de los hombres y los pensamientos de Dios. Es decir, la lógica del hombre y la lógica de Dios. Son dos realidades que nos presenta el Evangelio. Para los leprosos era una situación muy difícil. Nadie se acercaba a ellos, su soledad, su angustia. Eran personas totalmente rechazadas. ¿Quién compartía con ellos? Y entonces viene Jesús a romper este círculo inhumano. ¿Por qué? Porque Jesús se preocupa por los que sufren y están cargados de dolor, de miseria y de rechazo por una causa o por otra. Este milagro que realiza Jesús es un milagro extraordinario, fuera de lo común, por lo que implica que quien fuera curado de una enfermedad como la lepra, tenía que presentarse al sacerdote para ser reintegrado a la comunidad de la alianza. Los leprosos, en otras palabras, eran muertos vivientes, privados de toda vida, de familia, de trabajo, de religión. Nos narra el Evangelio que el leproso cae de rodillas delante de Jesús. Nos encontramos ante un milagro extraordinario que realiza Jesús, un hecho taumatúrgico sin discusión, pero va mucho más allá de esto. En razón de las exigencias rituales del Antiguo Testamento, del Levítico, no basta con ser curado, sino que este hombre tiene que ir al sacerdote, es decir, al templo, para que de nuevo pudiera recuperar su identidad como miembro del pueblo elegido de Dios. Sin embargo, Jesús con su acción ya está haciendo posible todo ello. Y Jesús ha ido más allá de lo que la ley permitía, porque se ha acercado a la miseria humana, la ha curado, pero sobre todo ha acogido esa miseria. Jesús, que trae el Evangelio, va a enfrentar a los hombres de su tiempo con todo lo que significa marginar a los pobres en nombre de Dios mismo. Era una ley que marginaba a los pobres, a los enfermos, en el nombre de Dios. Jesús se acerca al leproso, lo toca. Como hemos escuchado, expresamente se dice que extendió la mano y lo tocó, lo que implicaba que desde ese mismo instante Jesús también quedaba bajo la ley, bajo esa ley sagrada de la contaminación. Jesús, al tocar a un impuro, él también se hacía impuro, lo que nos lleva a pensar entonces que el Evangelio aquí se convierte en un escándalo para aquellos que vivían rígidamente la norma de la ley.
Pero también nos está diciendo que los pobres nos evangelizan, que Dios frente a los pobres se hace vulnerable, también se hace marginado. Nos está diciendo una realidad que es muy importante reconocer en nuestra vida, en nuestra historia. Y esto es lo que tenemos que pensar nosotros también hoy en nuestra sociedad contemporánea. ¿Cómo pensamos nosotros nuestra sociedad? ¿Cuáles son los marginados de nuestra sociedad? ¿Cuáles son las personas que nosotros y la sociedad rechaza? ¿A quiénes les tenemos miedo? Miedo de contaminarnos. Hoy, con el problema de la pandemia, esto se ha agudizado. Ciertamente, el distanciamiento social y todas estas normas de bioseguridad nos hacen mirar con sospecha a los demás, inclusive a nuestros familiares. Pero es una situación muy distinta a la que se presentaba en la época de Jesús y en el Antiguo Testamento. Porque la marginación de los leprosos en aquel tiempo era considerada a partir de lo sagrado, de lo puro y de lo impuro. Pero tengamos cuidado, que también nosotros podemos ser personas de esa línea, que excluimos a quienes no nos gusta. Excluimos a aquellos pobres, miserables, que no van de acuerdo a nuestras maneras de ver y de pensar. Excluimos a los pobres, a los enfermos. En otra hora de SIDA se veían también como impuros, a los cuales no se podía tener contacto. Nosotros estamos llamados entonces a no excluir, sino a acoger, sobre todo a estas personas marginadas de nuestra sociedad actual. San Francisco también vivió en el medioevo esta experiencia y él rechazaba a los leprosos que estaban extramuros, fuera de la ciudad de Asís, y a él le parecía amarga esa experiencia y no quería vivir cerca de los leprosos. Y en su proceso de conversión, de penitencia, o sea, transformación de vida, de metanoia, él se acerca a un leproso y lo besa, y desde ese momento comprende también su propia miseria, su propia lepra, y la acepta, la abraza, la acoge, e inicia entonces un camino de encuentro con Jesucristo, pobre y crucificado. Y es que en los pobres también podemos ver el rostro de Jesucristo sufriente. El cristiano, por ende, entonces se constituye en un evangelizador que acoge a todos aquellos que la sociedad, por diversos motivos, rechaza. Nosotros estamos llamados a ser los ojos, las manos, los pies, la voz de Cristo que acoge a los marginados, a los rechazados, a los olvidados. Estamos siendo llamados a vivir como hombres y mujeres de Dios, sanadores, entrando en la cultura, una cultura del encuentro, una cultura del cuidado de los unos por los otros. Porque como discípulos misioneros, esa es nuestra labor, nuestra tarea, ser testigos del amor de Dios en este mundo, en favor sobre todo de los más pobres y necesitados. Jesucristo nos acoge también a nosotros en nuestra miseria, en nuestro pecado, en nuestra lepra. Él nos sigue abrazando para que nos levantemos y salgamos a proclamar las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso la palabra de Dios nos alimenta, nos cura, nos sana, y los sacramentos, en la manera concreta con la cual Jesús nos toca, nos levanta, para que restablecidos en nuestra dignidad también vayamos a anunciar las bondades de Dios en nuestra vida. Que el Señor nos fortalezca entonces en ese propósito de ser verdaderos y auténticos discípulos misioneros,
promotores de la cultura del encuentro, del cuidado, de la acogida, del perdón y de la misericordia, sobre todo con aquellos más desfavorecidos de nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea. Los invito ahora a profesar nuestra fe. Cuando profesamos nuestra fe, también nos comprometemos a vivirla como nos lo pide el Evangelio. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios. Él es nuestro refugio y nuestra salvación. Por la Iglesia, enviada por Cristo a anunciar el Evangelio, acogiendo a todos, reconciliando a todos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por las instituciones sanitarias y por los profesionales de la medicina, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los que se sienten marginados de la sociedad, despreciados por el color de su piel, por pertenecer a otra clase social, por su reputación moral, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nosotros, que hacemos injustamente distinción de personas, que clasificamos y ponemos al margen, que rehusamos el trato y condenamos al aislamiento, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Señor Dios nuestro, tú acoges a todos y no haces acepción de personas. Escucha nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado a tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta generosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Darío de Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Francisco, San Buenaventura, San Antonio, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía,
signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y alegra los corazones, ten piedad de nuestras almas y alegra los corazones. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y alegra los corazones, ten piedad de nuestras almas y alegra los corazones. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Oh Señor, ten piedad, oh Señor, ten piedad. Este es Jesucristo resucitado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino en la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino en la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Oremos.
Alimentados con el manjar del cielo, te pedimos, Señor, que busquemos siempre las fuentes de donde brota la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya iniciamos el tiempo de Cuaresma. Próximo miércoles es miércoles de ceniza, 17 de febrero. Les invitamos a acompañarnos en la celebración eucarística a las 9 de la mañana. Que sea una oportunidad para iniciar este camino de conversión hacia la celebración del gran misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Convertidos al Evangelio del Señor, convertidos al mismo Jesucristo, como nos invita hoy la palabra de Dios, viviendo el amor, la misericordia, sobre todo con los más pobres y necesitados. Recordemos las palabras del apóstol, busquemos a ejemplo de Cristo, no nuestro propio bien, sino el de todos. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden quedar en paz. Demos gracias a Dios. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, eres la Madre universal.